Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con María Vegue, una experta de marca personal en LinkedIn con un enfoque estratégico y práctico para ayudar a profesionales y emprendedores a destacar en esta red social. María ha trabajado con numerosas marcas y profesionales, guiándolos en la creación de perfiles que impactan y desarrollando para ellos estrategias de contenido que resuenen con su audiencia. Su objetivo es ayudar a otros a construir una marca personal sólida que les permita alcanzar sus metas profesionales y personales. Conoceremos su visión sobre el poder de LinkedIn en la construcción de una marca personal efectiva y cómo aprovechar al máximo esta plataforma. Así que con María hablaremos de creación de contenidos, de exprimir LinkedIn, de cómo ayuda a esta red social a los profesionales y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de Innocabi. Hola María y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, qué felicidad. Vamos a hablar de los temas que más me gustan, que son las redes sociales, crear una audiencia y concretamente la marca personal. Vale, pues muy bien. Bueno, pues lo primero, también quiero darte las gracias por el madrugón que te has pegado, porque tú estás en Colombia y yo estoy en España y para mí es una hora razonable la que estamos grabando, pero para ti no tanto. Bueno. Aquí empezando los días, el que empieza antes ya tiene esa ventaja. Muy bien, pues si te parece, María, por ponernos un poquito en contexto, cuéntanos quién eres y cómo has llegado hasta aquí, a estar hoy sentada aquí al otro lado de la pantalla en este podcast, y cuéntanos un poquito tu trayectoria y ya si quieres, por qué estás en Colombia. Pues María Vegue es una persona bastante multifacética, o sea, tengo muchas pasiones, muchos hobbies. Como ya hemos hablado, por ejemplo, me gusta muchísimo ir en bici. Y en el tema profesional, ahora mismo tengo dos proyectos. Por un lado, trabajo para la empresa HubSpot, donde soy senior manager de un equipo de estrategia comercial. Y paralelamente también tengo mi negocio en LinkedIn, donde, como has dicho, ayudo a profesionales a potenciar sus marcas personales y diseñar la vida que desean vivir mediante sus marcas personales. Y soy valenciana, nací en Valencia y ahora mismo, como bien dices, vivo en Bogotá. Vine por una larga historia y ya llevo aquí 5 años. Vale, pues perfecto. ¿Y qué te llevó a, si quieres entramos ya al detalle de LinkedIn, a ver cómo conseguimos exprimirlo, qué te llevó a especializarte en LinkedIn? Pues realmente, Alfonso, yo empecé sin pretensiones. O sea, como que desde hace un tiempo quería emprender, quería tener algo propio, pero no sabía muy bien cómo empezar. O sea, quería tener algo propio, pero mi visión no era que esa cosa propia fuera el siguiente Uber o el siguiente unicornio. O sea, quería algo más sencillo, que idealmente pues lo pudiera compaginar con mi trabajo y que en definitiva fuera algo que generara impacto en los demás. Y un día simplemente navegando en YouTube vi un vídeo de que en LinkedIn se podía crear contenido, lo cual a mí me sorprendió bastante porque normalmente cuando piensas en creación de contenido, pues piensas en Instagram, en YouTube, incluso en TikTok, pero yo nunca había contemplado que se podía crear contenido en LinkedIn. Entonces, digamos que dije, bueno, si logro que me vaya bien y logro construir una audiencia, perfecto, pero si de todas formas no me va tan bien, creo que desde un punto de vista profesional, pues no tengo nada que perder y cualquier cosa que haga en LinkedIn me puede ayudar para mi carrera. Entonces, digamos que empecé sin ningún tipo de pretensiones, empecé compartiendo sobre lo que sabía, que en ese momento era principalmente liderazgo y desarrollo personal, y muy rápidamente, porque también hay que tener constancia en esto, pero digamos que después de 4 o 5 meses ya empezó a generar bastante tracción, la gente me empezó a seguir, generaba bastante engagement y ahí empezó ya el viaje de cómo le ayudo a otros a lograr esto mismo que yo he logrado. Vale.
¿Y cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado un poco las estrategias? No sé si quieres contarnos un poco qué hacías al principio, un poco más en detalle, y si ha evolucionado a lo largo del tiempo, si has notado cambios, si has querido introducir cambios en la manera de comunicar, en lo que transmites, en lo que comunicas, en el contenido mismo. Claro que sí. Digamos que es diferente si tú empiezas teniendo ya claro tu propósito de marca personal o incluso ya tienes un negocio y entonces vas a hablar de ese negocio o de esos proyectos que tienes. En mi caso fue un poco más difícil porque realmente yo partía de cero, o sea, no quería vender nada en particular, no quería, o sea, no sabía muy bien lo que quería en esos momentos. Entonces yo empecé, como he dicho, publicando sobre liderazgo y sobre desarrollo personal, principalmente porque eran las áreas donde tenía experiencia y yo iba monitoreando el impacto de esos posts. Y en mi caso me di cuenta que las publicaciones de liderazgo no tenían tanto engagement para mi audiencia como si tenían las de desarrollo personal. Entonces, eso ya me dio una pista inicial sobre mi audiencia y sobre lo que les interesaba. Y después yo también fui iterando según lo que la gente me pedía. O sea, llegó un punto que la gente ya tampoco me hacía tantas preguntas sobre desarrollo personal y me llegaban más bien mensajes y comentarios de yo también quiero empezar en LinkedIn, yo también quiero hacer lo mismo que has hecho tú, cómo puedo empezar, cómo potenciar mi marca personal. Y ahí creo que uno también tiene que ser de mentalidad abierta y no ser terco y decir, vale, si la gente quiere esto, pues tengo que darles esto, especialmente si es algo que a mí me gusta, me apasiona, se me da bien y sobre lo cual puedo compartir mi conocimiento. Entonces, sí que ha habido cambios y en cuanto a lo que es LinkedIn, yo siempre también le recomiendo a la gente, si no están teniendo el engagement que esperan, probar nuevos formatos, probar nuevas temáticas y ver cómo tu audiencia va respondiendo. O sea, si esperas obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo, pues al final eso es mucha insensatez. Entonces también, si estás en algún momento donde estás atravesando un bache, yo recomiendo prueba otros formatos, prueba otro tipo de mensajes, prueba otro estilo de comunicación y quédate con aquello que resuene más con tu audiencia. Vale, si te parece, vamos a organizarlo. Imagínate que nos está escuchando una persona que justamente se ha creado su perfil en LinkedIn, es decir, es una persona que no conoce LinkedIn, que no sabe qué estrategias hay, que no sabe qué contenidos se pueden compartir. ¿Qué consejos le darías para empezar? Yo creo que el primer consejo que le daría es que hay que dejar de lado la profesionalidad y cambiarla por vulnerabilidad. A día de hoy todavía hay demasiadas personas que se creen que el contenido que hay que compartir en LinkedIn es o bien contenido supremamente técnico y supremamente complejo, que al final la gran parte de la gente no lo va a entender, o bien contenido que sea solo como novedades, cosas buenas que me han pasado, el cambio de trabajo, el cambio de empresa, nuevo proyecto, todo eso. Y la realidad es que al final eso, por ser como antinatural o demasiado complejo, no va a lograr que la gente conecte contigo. Y al final, LinkedIn no deja de ser una red social y las personas entran en esa red para buscar también conexión. Y uno de los mejores amuletos de conexión es la vulnerabilidad, que tú cuentes tus experiencias personales, tus fracasos, las cosas que te van sucediendo, sean buenas o sean malas. Permiten que las personas conecten a otro nivel, lo cual es supremamente importante para una marca personal. Entonces creo que eso es el primer consejo que daría. Y el segundo también es, si nunca has publicado dentro de LinkedIn, que se animen a hacer ese primer post. Ese primer post puede ser algo tan sencillo como presentarte y hablar sobre aquello que vas a empezar a compartir dentro de LinkedIn o hablar sobre tu área de experiencia, pero en definitiva, dejar que los otros te conozcan. Esa primera publicación es supremamente importante porque al final es la que rompe un poco con las limitaciones y con las creencias limitantes de vale, ¿qué va a pasar si empiezo a publicar contenido dentro de LinkedIn? Vale, y en cuanto a formatos, ¿qué consejo darías? No sé, o cuéntanos qué formatos existen ahora que se puedan publicar en LinkedIn y luego quizá por cuál empezarías. Yo la verdad es que me apoyo mucho en el formato que es texto escrito e imagen. Esa imagen puede ser una foto personal, puede ser una imagen hecha en Canva que contenga la frase más importante de la publicación, puede ser incluso una infografía, que sería un poquito diferente. Pero a mí, por ejemplo, el formato texto e imagen me ha funcionado súper bien. Creo que para empezar es un formato muy sencillo porque no tienes que hacer casi que nada adicional y dentro de lo que es el feed de LinkedIn siempre va a ocupar más espacio algo que sea un texto y una imagen que algo que solo sea un texto, porque al final texto e imagen siempre va a ser mucho más grande. En relación a eso, también últimamente en LinkedIn la gente está cada vez compartiendo más vídeos. Yo también he compartido algunos
y por ahora sí que está teniendo buenos resultados. Pero de preferencia, mi formato preferido sigue siendo imagen y texto por también la facilidad de creación. O sea, son publicaciones que puedes hacer supremamente rápido. Vale. Y otra duda que seguramente tiene una persona que empieza ahora es ¿cuánto tengo que esperar para que esto funcione? Porque te has dicho que en tu caso fue relativamente rápido, que en 4 o 6 meses, pues bueno, ya tenías una audiencia que te subió la moral, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tendríamos que esperar o qué hacemos para vencer esa resistencia de, joder, publicaba esto y 3 visitas, he publicado esto otro y 10? ¿Cómo rompemos un poco esa barrera? Claro, yo creo que es que la perspectiva de cuánto cuestan las cosas que la gente tiene es muy, o sea, varía mucho. Por ejemplo, yo te digo supremamente rápido porque para mí 5 meses o 6 meses de esfuerzo es supremamente rápido si tú lo pones en perspectiva de todas las cosas que puedes lograr con una marca personal y todos los beneficios que va a traer a tu vida. Hay gente que yo ya sé que de entrada, si tú les dices que para empezar a ver resultados van a pasar 5 o 6 meses, ya va a ser como una derrota y van a decir, vale, no quiero hacerlo. Entonces, creo que el primer baño de realidad es darnos cuenta de que las cosas que merecen la pena cuestan esfuerzo y que todo va a tomar un tiempo. Y creo que hay mucha gente que le resulta difícil ver esto por todo el tema de la gratificación instantánea y todo eso. Creo que de todas formas, ese proceso también se puede acelerar o se te puede alargar según la cantidad de análisis que realices de tus publicaciones, según el tiempo que inviertas también interactuando dentro de la red, según el tiempo que inviertas creando contenido, según el tiempo que inviertas formándote en entender lo que le está funcionando a otras personas, etc, etc. Pero diría que en mi caso, por ejemplo, sí, como que a partir de los 5 o 6 meses logré alcanzar los 10.000 seguidores y ya empezaba a tener un engagement que era mucho más sustancioso y que la gente, pues digamos que ya se empezaba a crear esa comunidad que yo estaba buscando. Vale, vale. Bueno, conforme hablas me van surgiendo más preguntas que me voy apuntando aquí. No sé cuándo vamos a acabar. Vale, hay 3 que se me han ocurrido. Una, cuando empiezas en LinkedIn, ¿tienes que saber qué vender? O como en tu caso es probar a ver qué tal y, oye, si esto de la marca personal funciona, pues entonces ya pensaré qué producto o qué servicio vendo. O qué consejo darías ahí. Claro, realmente depende de cuál sea tu situación. La mayor parte de la gente ya llegan a LinkedIn por necesidad, porque oye, mira, soy CEO de mi startup y necesito tener visibilidad con los inversores, tener visibilidad de poder captar talento, etc, etc. Entonces, en todos esos casos ya lo vas a tener mucho más claro, porque la idea es que hables sí de tu experiencia, pero también de ese proyecto que tienes y ni siquiera vas a tener como esa disyuntiva de sobre qué empiezo a publicar. Si empiezas de cero, como fue mi caso, lo que recomiendo es que por lo menos tengas claros cuáles son esos temas sobre los que quieres compartir contenido. O sea, no es una buena idea, no es una buena estrategia empezar a compartir cualquier cosa. O sea, por lo menos escoge una temática en la que seas bueno. Puede ser, por ejemplo, marketing de contenidos, puede ser email marketing, puede ser diseño web, puede ser, o sea, cualquier temática, pero por lo menos que sea una temática. Si ya luego ves que tu audiencia contigo resuena más con otros mensajes, siempre lo puedes iterar, pero sí deberías empezar teniendo eso claro. Vale. Y, o sea, tú empezaste, por ejemplo, compartiendo sobre liderazgo y desarrollo personal. ¿Aconsejas que las personas compartan diferentes temas para ver cuál pita mejor o no? ¿O que se centren en el que es su expertise y le den caña a ese? ¿O cómo lo plantearías tú? Yo creo que siempre es mejor en el que es tu expertise. O sea, mi caso era porque realmente no podía decidirme y no sabía cuál le iba a gustar más a la gente, entonces fue más por necesidad que otra cosa. Pero si no, siempre va a ser mejor que al final construyas una audiencia que esté más calificada en ese tema, que tú eres experto. Vale, vale. Otro tema es, claro, cuando hablamos de LinkedIn, hablamos de redes sociales, pensamos, jo, esta mujer tiene que estar todo el día metida en LinkedIn, tiene que pasarse horas y horas y horas ahí creando contenido, respondiendo comentarios. ¿Cómo es un poco esa gestión del tiempo que haces tú en redes sociales o que aconsejas a otras personas que estén en redes sociales? En LinkedIn, vamos, en este caso. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, la creación de contenido por paquetes. Por ejemplo, yo ahora mismo, también porque ya llevo mucho tiempo creando contenido, entonces he desarrollado esa habilidad y soy capaz ahora de hacerlo.
en un fin de semana puedo sacar el contenido de todo un mes entero. Antes quizás no era un fin de semana y eran 4 días, pero igual me esforzaba por siempre hacer tandas de contenido que me cubrieran un mes entero. Eso es clave porque te permite que no todos los días enfrentes un poco ese folio en blanco de tengo que publicar y no tengo ni idea y quizás hoy estoy un poco más espeso, cuando si lo haces por tandas siempre vas a ser mucho más productivo. O sea, lo mismo pasa en casa con la ropa sucia. A ti no se te ensucia un pantalón y vas e inmediatamente lo lavas. No, esperas a que estén muchos sucios y así te va a costar mucho menos porque ya estás en esa tarea. Entonces, yo siempre voy recopilando ideas, voy también anotando las ideas propias que a mí se me ocurren y luego cuando me toca, digamos, los días de crear contenido, ya saco esas ideas, reviso mis estructuras, reviso el tipo de contenido que quiero crear según lo que tenga que hablar en ese momento o lo que quiera promocionar y creo todo el contenido del mes. Eso te va a ayudar un montón porque te va a ahorrar muchísimo tiempo y ya luego en el día a día es más una cuestión de que yo, por ejemplo, publico y los 30 minutos después de publicar son sagrados, contesto a la gente, genero engagement, hago conversaciones, estoy en contacto con mi comunidad al final y ya luego depende mucho de los días. Si es un día donde yo tengo un montón de reuniones y un montón de cosas, pues digamos que ya no lo vuelvo a ver hasta por la noche, que quizás me meto otros 20 minutos. Si es un día donde sí que tengo más ratos libres, sí me suelo meter más porque genuinamente lo disfruto bastante. O sea, yo llego a un punto que ya ni siquiera me meto tanto en Instagram ni en otras redes sociales porque disfruto más las conversaciones y las cosas que suceden dentro de LinkedIn. Vale, María. Y otra duda que me ha notado aquí es la parte de, bueno, a mí me gusta mucho la pintura, por ejemplo, y algo que se suele hacer habitualmente es, yo qué sé, pues copias cómo pintan los grandes, ¿no? No sé si, bueno, a mí no me gusta especialmente copiar cuadros de otros, pero sí que por lo menos estudias su técnica, estudias quién te gusta más, quién te gusta menos. En LinkedIn eso funciona también, mirar qué es lo que hacen los grandes, por decirlo de alguna manera, o no. Totalmente, pero yo creo que siempre deberías intentar desarrollar tu estilo propio o ajustarlo a lo que tú haces. Pero obviamente son personas que ya tienen engagement, son personas que evidentemente lo están haciendo bien, porque al final el número de seguidores simplemente refleja lo bien que lo estás haciendo. Que eso también, o sea, es un poco un tema polémico porque hay gente que dice, no, es que yo tengo un contenido de muchísima calidad, pero solo tengo 500 seguidores. Pues a ver, sí, probablemente sí sea de mucho valor para ti, pero tienes que ajustarlo para que también la gente lo quiera consumir y desee ese tipo de contenido. Y ahí está un poco el truco. Entonces, yo creo que definitivamente sí. Lo que pasa es que también haciendo esos análisis te vas a dar cuenta de que no solo funciona una cosa y funcionan varias cosas. Entonces, tú también tienes que encontrar un poco esa fórmula para tu audiencia. Vale, y al hilo de esto y de la vulnerabilidad que has comentado al principio, ¿cómo escribir artículos o yo qué sé, o publicaciones en LinkedIn sin pasarte de la raya de vulnerables? Y, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que haber un límite ahí que, joder, que me estás contando, ¿no? De esto. A ver, yo creo que todo está en el balance. O sea, si tú obviamente todos los días estuvieras compartiendo historias personales de tu vida desde la vulnerabilidad, pues al final no sería una estrategia muy sensata. Pero si digamos que tú compartes contenido de valor educativo, divulgativo sobre tu área de experiencia y algunos días haces este tipo de publicaciones, pues ahí sí que se van a ver las ventajas de hacer, por ejemplo, ese tipo de estrategia. Para esas publicaciones, ¿qué sucede? Que al final digamos que el contenido sobre tu área de experiencia, por definición propia, es un contenido sobre una temática y por ende solo le va a interesar a un grupo reducido de personas. El contenido que son más historias personales desde la vulnerabilidad es contenido más genérico que le puede atraer a un número más amplio de personas. Puede haber muchas más personas que conecten con tu situación. Al final, las dificultades que atraviesa el ser humano suelen ser las mismas. O sea, a todos nos estresa no ganar más dinero, a todos nos estresa quedarnos sin trabajo, todos hemos pasado por rupturas, yo qué sé, rupturas amorosas o problemas con nuestros socios en las empresas. Entonces, eso hace que haya mucha gente que conecte con ese tipo de contenido. Entonces, yo la verdad es que hay mucha gente que dice que, por ejemplo, ese tipo de contenido no tiene cabida dentro de LinkedIn. Creo que es un gran error, porque al final la parte laboral sigue formando parte de nuestro ser y de nuestro, o sea, de lo que somos como seres humanos. Entonces, creo que combinar las dos definitivamente es lo más sensato. Vale, vamos a hablar de algunos errores que veas con frecuencia para ver si conseguimos evitarlos cuando nosotros nos metamos en LinkedIn. Eso, cuéntanos, no sé, 3, 4, los que tú quieras que sean los errores más frecuentes y más
fácil de evitar que nos puedas adelantar. Podríamos echarnos todo el podcast hablando de esto, entonces te voy a decir varios, los primeros que se me ocurran, porque la verdad es que hay muchísimos. Vale. Por ejemplo, hacer una publicación donde etiquetas a 30 personas y luego, sobre todo esas 30 personas, ninguna de esas te contesta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás tagueando muchas personas, para LinkedIn se aprecia como algo que es un poco spam, sobre todo si esas personas no interactúan con lo que tú estás creando. Si, por ejemplo, vas a mencionar a 1, 2, 3 personas, no hay ningún tipo de problema. Pero esas publicaciones con un montón de menciones también yo no las recomiendo. Publicaciones que tienen un montón de hashtags por el medio. Al final, eso simplemente dificulta la lectura y la realidad es que los hashtags dentro de LinkedIn cada vez tienen un impacto menor. O sea, al no ser que tú quieras, por ejemplo, decir, mira, voy a hacer una sección que todos los viernes va a ser el consejo de María. Y utilizo al final un hashtag que sea el consejo de María, pues sí, luego puedo ubicar dentro de LinkedIn ese contenido. Pero así poner hashtags por ponerlos, lo único que estás haciendo es que también se perciba como una publicación que es mucho más difícil de leer y donde la gente potencialmente se va a perder más al realizar la lectura. Luego, personas que te agregan directamente para venderte algo. Un error garrafal, sobre todo si esas personas crean contenido, porque es mucho más sencillo. Si tú, por ejemplo, me quieres vender a mí algo, me comentas los posts, yo veo que más o menos entiendes lo que yo hago y tienes un interés genuino en lo que yo hago. Si luego me vas a vender, yo voy a estar mucho más dispuesta a escucharte y ya, sobre todo, te tengo en mi radar, porque probablemente te haya contestado también esos comentarios. Hay personas que me agregan, por ejemplo, y me dicen, María, ¿quisieras que colaboráramos? Alguna vez yo acepto estas invitaciones y luego lo primero que hacen, o sea, no es una colaboración, es hago estos servicios, te los quiero vender. Y me parece maravilloso, pero entonces no me hables de colaboración y busca también la mejor manera de hacerlo, que si potencialmente creo contenido va a ser mucho más fácil que te puedas como colar en mi spam de atención y llamar mi atención. Otros errores comunes también, por ejemplo, podría ser esas publicaciones también que están completamente llenas de emoticonos. Eso también dificulta mucho la lectura. O sea, sí, puedes usar emoticonos y está perfecto, pero ya el exceso de los mismos pues, puede llevar a generar el efecto opuesto de que tu mensaje se entienda mucho, mucho menos. Otro error, los ganchos, que los ganchos son las primeras líneas de una publicación, que en vez de ser un gancho, que el objetivo principal de un gancho es captar la atención y hacer que la gente quiera continuar leyendo y se quede con un poco como con ganas de más, los ganchos que están mal hechos suelen ser simplemente un título que resume usualmente la publicación. Un título nunca va a generar la misma potencia, digamos, que el mismo impacto que genera un gancho cuyo único objetivo no es resumir la atención, sino es resumir la publicación, sino es captar la atención. Y ese también es un error que veo muchísimo y que afecta dramáticamente el impacto que puede llegar a tener una publicación. Bueno, esos son algunos, pero la lista podría continuar. Vale. Yo hay una duda que tengo, porque yo siempre he pensado, y corrígeme si me equivoco, que así aprendemos todos, es que cuando tú haces una publicación en LinkedIn es muy importante que te respondan rápido, que le den a like o que te dejen comentarios. Cuanto más rápido, mejor. O sea, recién publicada, pues cuanto antes haya respuestas, mejor. No sé si eso es correcto o no es correcto, o si hay que fijarse en otra cosa. Sí que es correcto. De hecho, según la interacción que la publicación tenga en los momentos iniciales, que puede ser en la primera hora, es lo que luego va a determinar cuántas veces más se va a mostrar en las siguientes horas. Entonces, como que se analiza eso y según el rendimiento que eso haya tenido, el algoritmo de LinkedIn decide a cuántas más personas mostrárselo. Entonces, sí estás en lo correcto. Vale. Y luego también yo tenía entendido que es, digamos, tú publicas algo y esa publicación va a un porcentaje pequeño de las personas que están en tu red. Exacto. Como primer contacto, ¿no? Y si eso funciona bien, pues luego digamos que lo expande a otro círculo de confianza un poquito más grande. Y luego así que lo va expandiendo. ¿Eso es correcto también? Exacto. Eso funciona así y por eso yo también le digo a la gente que tenga mucho cuidado con a qué personas le aceptas una solicitud de conexión. Porque si tú aceptas solicitudes de conexión al tuntún, entonces esas personas van a formar parte de esa primera red que cuando luego tú les vayas a mostrar una publicación, no les va a interesar y entonces al final vas a salir tú perdiendo. Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que tener mucho ojo con la cantidad de solicitudes de conexión que aceptas y sobre todo de
qué calidad son esas solicitudes. Vale. Y al hilo de esto, ¿se puede limpiar esa lista de contactos que tengas o no? ¿O los que aceptas ahí se quedan salvo que los bloquees o ese Sí que tipo se de cosas? puede limpiar. De hecho, yo, por ejemplo, cuando empecé por cosas de la vida tenía muchos contactos de habla inglesa e intenté limpiarlo un poco porque, bueno, sí, se pueden traducir las publicaciones, pero ya es un paso extra. Entonces, yo, por ejemplo, sí que hice ese tipo de limpieza y, de hecho, de vez en cuando lo puedes ir haciendo. Vale, vale. Ya que hablas de publicaciones en otro idioma, imagínate que nos está escuchando alguien que tiene una empresa internacional, digamos, y quiere publicar en castellano y en inglés. ¿Es interesante poner la publicación en los dos idiomas en la misma publicación o es mejor hacer dos publicaciones en un idioma cada una? Es que para este tipo de casos, la verdad, yo lo que le recomiendo a la gente es que se case con un idioma. O sea, como que escojas uno y te mantengas en ese. Porque si tú piensas en los grandes creadores de contenido, nómbrame uno que publique en dos idiomas y te va a resultar bastante difícil llegar a ese tipo de creador. O sea, porque al final es mucho más complejo, también puede distorsionar un poco el impacto que generas con la audiencia, entonces yo me enfocaría en escoger un idioma. También me llegan muchas personas que me dicen como, es que María, quiero publicar en inglés porque inglés hablan más personas y quiero llegar a más personas. Y es como, a ver, si español igualmente hablan millones de personas, o sea, créeme que te vas a hartar, o sea, tienes un potencial inmenso, son un montón de países entre América Latina y también España que hablan español, entonces es más que suficiente y sobre todo, si el español es tu primer idioma, pues mucho mejor que lo hagas en español porque va a ser más fácil escribir, va a ser más fácil elaborar ese contenido de una manera que sea fácil de consumir y va a ser mucho más fácil también que te encargues de contestar comentarios, que te encargues de gestionar como un poco ese networking. Sí, porque sí o sí te toca hacerlo en inglés, porque pues, te diriges a un mercado de habla inglesa y, no sé, estás en Estados Unidos, estás en Inglaterra, pues bueno, ahí sí, hazlo en inglés, pero creo que sí, que es un tema bastante importante lo del idioma. Vale, vale. Bueno, hemos hablado y has dado un montón de consejos interesantes, errores que se cometen y consejos sobre todo para personas que empiezan. ¿Qué pasa si ya tienes un perfil que llevas, bueno, trabajando entre comillas durante años, pero no acaba de arrancar eso? No funciona, no publicas algo y no lo ve ni tu familia. Yo qué sé. ¿Qué consejo darías a alguien que ya tiene un perfil con bastantes publicaciones, pero que no acaba de arrancar? Creo que hay que ponerse entonces las pilas. O sea, sobre todo si hay personas que están logrando lo que tú quieres. Y ahí yo siempre, o sea, mi respuesta siempre va a ser que busques formación o que busques mentoría o que busques consultoría. No solo porque yo lo haga, sino porque si ya lo has intentado y no te ha salido, pues entonces hay una información que definitivamente no tienes. Entonces yo creo que siempre lo más caro es pagar el precio de la ignorancia, especialmente si necesitas esos resultados. Los problemas es que pueden ser varios. Puede ser un tema de no estoy logrando vender o no estoy logrando llegar a suficiente gente o si tengo, por ejemplo, una newsletter, no estoy logrando que lo que hago en LinkedIn se traduzca en suscriptores para mi newsletter. O sea, los problemas pueden ser muchos, pero todos los problemas tienen solución. O sea, quiero decir, tú también puedes intentar solo ser muy realista y decir, vale, las cosas no me están funcionando bien, tengo estas hipótesis y potencialmente voy a probar estas cosas que me resuelvan esas hipótesis. Por ejemplo, si tu contenido no genera engagement, pues diferentes hipótesis. El formato que estoy creando no le gusta a mi audiencia. Las temáticas sobre las cuales estoy creando no le gustan a mi audiencia. O tengo un problema de, digamos, copywriting o un problema de que no estoy sabiendo captar esa atención y tengo que escribir mis publicaciones de otra manera. Si tienes esas tres hipótesis, pues durante una semana puedes validar cada una de esas tres y ver cuál es el rendimiento. Y lo mismo para cada uno de los problemas. Entonces, mi consejo sería, busca ayuda externa y en el caso de que te resistas mucho a eso, establece unas hipótesis y trata de validarlas para ver dónde está tu problema. Vale. También me surge la duda de si es bueno mezclar, bueno, lo has comentado un poquito al principio, pero por hacer la pregunta directamente, si es bueno mezclar contenido profesional y personal. Por ejemplo, hemos hablado antes de empezar a grabar que a los dos nos gusta la bici. Yo en mis newsletters, por ejemplo, que es algo que sí que trabajo mucho, sí que uno cosas personales mías, pues de si salgo en bici o me ha pasado no sé qué cosa con temas más profesionales. En LinkedIn
que quizá tenemos todos la idea de que es profesional, aunque ya has dicho que es bueno aportar ese grado de vulnerabilidad y de contar cosas, no sé si es interesante también meter cosas de tu vida personal, pues yo que sé, por ejemplo, que nos gusta la bici y linkarlo con nuestra faceta más profesional, ese tipo de estrategias. Eso era justo lo que te iba a decir. Sí que tiene sentido, pero siempre y cuando lo puedas relacionar, porque si no se va a percibir como algo completamente opuesto. Es como si yo, digamos, que escribo sobre email marketing y también escribo sobre física cuántica. Entonces la gente va a decir, vale, nada que ver, o sea, yo sigo a María por una cosa, lo que estoy esperando es esa cosa. Sin embargo, si tú hablas de algo personal, pero lo relacionas con tu área de experiencia, sí que tiene bastante sentido. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, si escribes sobre desarrollo personal y mentalidad, y te gusta mucho la bici, pues obviamente es un deporte del cual se pueden extraer muchas lecciones y eso le va a poder ayudar a muchas personas, aunque no sean ciclistas. Entonces, para mí la clave está en cómo relacionas esas temáticas. Vale, perfecto. Y vamos a hablar un poquito también de la frecuencia de publicación, porque hemos hablado un poco de cómo te estructuras tú, pues eso, tus acciones en LinkedIn, pero si tuviéramos que hablar un poco de frecuencias, no sé si es bueno una publicación al día, si es bueno, yo qué sé, una a la semana, o si da igual la frecuencia, pero lo importante es ser consistente con la frecuencia que hayas elegido. Cuéntanos un poco este tema. Yo siempre recomiendo, y lo acabas de mencionar, que tu frecuencia sea aquella que puedas mantener. En ese sentido, yo, por ejemplo, cuando empecé con 3 publicaciones a la semana, luego con 4 y ahora publico todos los días de lunes a viernes, es decir, 5 publicaciones. Pero no podemos dejar de lado que, obviamente, pues al final, cuanto más publiques, más visibilidad vas a lograr tener, porque al final es más cantidad. Entonces, yo recomiendo también al principio, o sea, intentar no empezar con un volumen excesivamente bajo, porque si, por ejemplo, dices, bueno, vale, voy a empezar con 2 publicaciones a la semana, pues al final tus oportunidades de aprendizaje también son mucho más limitadas. Si publicas, por ejemplo, 5 veces a la semana, vas a tener muchos más insights sobre lo que funciona, lo que no, y vas a tú también aprender a crear contenido de forma mucho más rápida. O sea, esto al final es como si entrenas 2 veces a la semana o entrenas 5. Pues entrenando 5 vas a poder aprender mucho más y vas a poder mejorar mucho más rápido. Pero tampoco sirve de nada que tú te vuelvas loco y digas, no, voy a publicar 2 veces al día y que luego al mes siguiente ya se te hayan acabado las ideas y no puedas hacer nada más. Creo que hay que encontrar un balance entre lo que puedes sostener y tratar de retarte un poco para que al final tampoco sea un contenido muy escaso. Vale. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, que está muy relacionado también con la creación de contenidos y que, bueno, pues vamos, a más de uno de los que nos están escuchando seguro que se le ha iluminado el piloto y dice, joder, si yo le meto a ChatGPT que me haga 15 publicaciones y tengo para hacer 3 al día. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le daría esto a una persona que está pensando en utilizar la inteligencia artificial o incluso a una persona que ni se le había ocurrido que puede usar la inteligencia artificial para que la pueda usar, pero bien usada? Claro, ahí digamos que, por ejemplo, yo ahora mismo no utilizo la inteligencia artificial para crear mis publicaciones, porque considero que todavía hay que meterle a esas publicaciones mucha mano para que se note que las has hecho tú y entonces yo personalmente prefiero hacerla yo desde cero porque también es una habilidad que he desarrollado mucho y me resulta más fácil hacerlo. ¿Para qué cosas sí puede ser bueno? Por ejemplo, si te faltan ideas, para que te dé ideas sobre ciertas temáticas que potencialmente ya van a funcionar porque ya han generado impacto, no sé, en otros creadores, según la información que tú le metas. Eso me parece un muy buen uso. O incluso para que dentro de tu propio contenido, y ahí va a depender de la plataforma que uses para crear contenido y de las capacidades que esa plataforma tenga, pero podrías usar la inteligencia artificial para que te dé ideas de contenido, de las cosas que sobre tu propio contenido ya han funcionado muy bien y que incluso te las deje ya medio escritas. Todo eso me parecen usos razonables. Hacer una publicación de cero sin meterle mucha información y solo así con que tú le digas una temática no va a funcionar igual que una publicación que hicieras tú por tu cuenta. Vale. Y en cuanto a las fotos, porque, claro, yo me pongo a pensar y lo ideal sería pues que todos tuviéramos un banco de imágenes propio. Si hablo de mí, pues que salga yo haciendo diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Sí, que sean fotos, digamos, propias.
Pero claro, ahora con la inteligencia artificial pues también se pueden generar fotos, pero se nota un huevo, que son fotos generadas por inteligencia artificial Gente por que muy tiene bien 5 hechas que dedos estén. o 3. Sí, sí, sí. Bueno, y aunque estén perfectamente y tengas los 5 dedos en cada mano, pues también se nota, ¿no? Entonces, ahí en cuestión de imágenes, ¿qué consejo darías a una persona, pues hombre, que no tiene un book de imágenes propias? A ver, yo, por ejemplo, algo que hago es. Sí, la mayor parte de mis publicaciones tienen una imagen propia, pero muchas otras tienen, por ejemplo, la frase más importante y lo hago con Canva, o una infografía que yo diseño y también lo hago con Canva. O sea, alternativas creo que hay muchas. Idealmente, pues combinar un poco de todo o casarte con un estilo. Si ves que, por ejemplo, a tu audiencia concretamente le gustan mucho las infografías y te generan mucho engagement, pues también te puedes apoyar sobre eso. Vale, vale. Y en cuanto a la evolución del propio LinkedIn, eh, ¿qué evolución has visto en estos últimos tiempos que merezca la pena resaltar? Por ejemplo, hemos hablado un poquito del algoritmo, pues yo te he dicho un par de cosas que como creo que funciona, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra cosa más que deberíamos tener en cuenta y tampoco sé si tenemos que estar pendientes más del algoritmo que de los propios usuarios, claro. Entonces, ahí que me hagas un pequeño balance de qué cosas crees que son importantes cuando hacemos una publicación. A ver, yo creo que el cambio principal como plataforma ha sido pasar de buscar las oportunidades a atraerlas. O sea, hace 8 años LinkedIn era una plataforma donde solo era de búsqueda de empleo, de subo mi currículum, aplico a ofertas y espero a ver qué pasa. Y ahora se ha vuelto mucho más algo como yo pongo lo que tengo, me pongo en valor y eso me va a generar oportunidades. Y pueden ser oportunidades de todo tipo. Pueden ser oportunidades laborales, profesionales, colaboraciones, aparecer en podcasts, dar charlas, conferencias, etc, etc. Entonces creo que el primer cambio importante de paradigma es de la búsqueda a la atracción, que me parece muy interesante porque a día de hoy también hay mucha gente a la cual le cuesta bastante buscar empleo y quizás si empezaran a optimizar sus perfiles, si empezaran a compartir lo que saben, podría tener una búsqueda de empleo mucho más sencilla. Entonces, para mí ese ha sido el cambio principal. Luego, los algoritmos, pues sí, siempre van a estar cambiando, pero yo creo que obsesionarse en exceso sobre eso puede ser al final contraproducente. O sea, sí hay que intentar analizar cuáles son las cosas que los algoritmos están potenciando y sobre todo penalizando para no reproducirlas, pero tampoco conviene estar excesivamente obsesionado con eso. Vale, vale. Y hablando del tema de buscar trabajo, me viene a la mente el circulito ese de Open to Work. No sé si recomiendas que la gente que está buscando trabajo se lo ponga o no, o crea Yo justo no el lo efecto recomiendo. contrario. No lo recomiendo porque al final es mostrar tu necesidad y desafortunadamente la necesidad no es atractiva y la necesidad no vende. Entonces es como la persona que está desesperada por buscar pareja y lo anuncia a los cuatro vientos. Al final menos personas quieren estar con esa persona. Entonces yo creo que puede que fuera una buena idea, pero en definitiva creo que en la práctica no funciona tan bien. Y creo incluso que si tienes ese elemento, tus solicitudes de conexión se aceptan en un menor porcentaje. Vale, vale. Y ya hilando un poquito fino, esa insignia que aparece ahora de ¿quieres hacerte eso? La insignia esa de, no sé cómo se llama ahora, no me viene a la mente, de perfil certificado o alguna cosa así, que es simplemente subiendo tu documentación y tal, que yo no he conseguido hacérmela, pero no sé si merece la pena hacerlo o no. Ahora mismo se puede hacer de dos formas. O bien pones un correo corporativo y en ese correo te mandan un PIN y lo metes y te lo autentica, por decirlo así. O bien haces lo de subir el documento, creo que se puede subir el pasaporte o el DNI y con eso funciona. Yo sí que lo recomiendo simplemente por un tema de autenticidad y de que se valide que efectivamente esa persona exista. O sea, no me parece lo más importante del mundo, pero creo que es algo que te toma un minuto, entonces pues mejor hacerlo. Vale, vale, perfecto. Vale, bueno, ya casi vamos a ir acabando, pero hay algo que suelo preguntar a las personas que venís y más teniendo en cuenta que tú trabajas para HubSpot, que además tienes tu propio negocio, que haces muchas publicaciones, que te gusta el deporte y el ciclismo, para los que nos están viendo en YouTube verán que tienes una bici justo colgada detrás de ti.
¿Cómo compaginas un poco tu vida personal y profesional? Y a ver si nos puedes compartir algún hábito de productividad que te funcione bien. Yo creo que hay que entender que en esta vida puedes lograr todo lo que te propongas, solo que no todo al mismo tiempo. Entonces, por mi parte, tengo que hacer también sacrificios y tengo que decir mucho que no. Hay muchos proyectos en los que me encantaría participar, tanto principalmente pues en mi marca personal me llegan muchísimas oportunidades y desafortunadamente tengo que decir que no al 99% y quedarme con realmente las que me resuenan y las que me van a acercar a mí, a mis objetivos y a mi propósito. Entonces creo que lo primero es ser conscientes que nuestro tiempo es limitado y que sí, quizás podemos lograr muchas cosas, pero hay que aprender a priorizar, a poner límites y a decir que no. Y de verdad que si hay algo que me ha ayudado ha sido eso, o sea, aprender a decir más que no, aunque me encantaría, porque al final no puedo hacerlo, no puedo comprometerme con tantas cosas a la vez. Después también tener sistemas y tener una organización clara. Yo, por ejemplo, tengo mi sistema para crear contenido, tengo mis sistemas para mis hábitos y todo eso, y creo que es importante. Aquí realmente es que no hay un sistema que le vaya a funcionar a todas las personas, sino que cada uno tiene que elaborar el suyo propio. Yo, por ejemplo, soy mucho más productiva por las mañanas, entonces intento meter el mayor número de tareas por las mañanas y por las tardes tomármelo un poco más suave. Y en la medida de eso, que sistematices tus procesos, yo el tema de la creación de contenido ya lo tengo súper sistematizado, también te va a ayudar muchísimo. Entonces creo que esos serían como mis 2 consejos principales. Vale, perfecto. El tema de la mañana te ha venido bien el podcast porque así has madrugado más incluso que lo habitual. Y así que ya mato 2 pájaros de un tiro. Madrugo, pero con motivo. Eso es, muy bien. Y ya para ir acabando, te voy a pedir que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, algo que, bueno, que hayas visto, leído o lo que sea, o escuchado recientemente y que, bueno, que te apetezca compartir. Voy a hacer 2 recomendaciones de 2 libros. El primero, Show Your Work, de Austin Kleon. Es un libro que cuando yo empecé a crear contenido me dio el impulso final, porque es un libro que al final habla sobre la importancia de mostrarle nuestros procesos al mundo y también que cada uno de nosotros somos únicos en lo que hacemos y por ende tenemos algo que transmitir. Me gustó muchísimo y lo recomiendo sobre todo si quieres empezar a crear contenido. Y luego hay otro libro que se llama You Are a Badass, de una autora que se llama Jennifer Sincero, que es también sobre un poco desatar nuestro potencial y mostrarle también nuestras capacidades al mundo y un poco como que desatar lo que tenemos dentro, que también me inspiró mucho. Es una lectura fácil y también lo recomiendo un montón. Vale, perfecto. Pues lo dejo en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, lógicamente que quieran seguirte en LinkedIn, que quieran ver tu perfil y tus publicaciones, ¿dónde te pueden encontrar tanto en LinkedIn como en tu web? La manera más sencilla es en LinkedIn. Dentro de LinkedIn yo tengo una newsletter, o sea, la newsletter no está en LinkedIn, pero a través de mi perfil se puede llegar a la newsletter. Y ahí comparto todas las semanas contenido sobre marca personal y sobre mentalidad también. Entonces también se pueden suscribir a eso. Perfecto, pues ahí lo dejo en las notas del programa y eso, las personas que quieran saber más de ti solo tienen que hacer clic ahí e ir a tu perfil y registrarse en tu newsletter. Y nada, María, solo me queda darte las gracias. Creo que ha sido una charla muy chula, muy instructiva. Yo, desde luego, he aprendido un montón, así que espero que las personas que nos han escuchado también. Así que muchísimas gracias por este rato. Seguro que sí. Hay que aprender y después también aplicarlo. Me alegra poder añadir valor. Muy bien. Y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado con todo lo que ha contado María, que lo apliquéis, por supuesto, para poder darle juego al tema de LinkedIn. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Innocabi. Un saludo. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.